Hola, soy la profesora de español Verónica Villanueva. A continuación, abordaremos el tema de género dramático, para lo cual es importante recordar algunos aspectos de origen y de estructura. Este género tuvo su origen en la antigua Grecia. En los inicios estaba dividido en dos subgéneros, llamados tragedia y comedia. El drama viene a aparecer después, haciendo una fusión de estos dos subgéneros, e incluso llegándose a llamar tragicomedia. Cabe señalar que este género estaba dirigido solamente a la clase aristocrática, es decir, a reyes, a nobles. Pero ahora esto ha cambiado y pues, podemos disfrutar de este género. Dentro de la estructura de este género, tenemos que recordar las características para poder ubicarlo dentro de este género. Cada texto que leemos, cuando leemos un texto, debemos ver la estructura de ese texto para poder saber por qué es teatro o por qué es drama o por qué es otro género. En este caso, todo texto que pertenezca a este género va a predominar el uso del diálogo. Es decir, los personajes van a estar interactuando entre sí a manera de diálogos. Está estructurado en actos y escenas. Un acto puede tener varias escenas. En una obra dramática es importante reconocer un cambio de acto. Cada vez que hay un cambio en el tiempo o en el espacio, decimos que hay un cambio de acto. De igual manera, hay que reconocer un cambio de escena, que ocurre cada vez que entra o sale un actor del escenario. Este género necesita de una escenografía. ¿Por qué necesita una escenografía? Bueno, porque está hecho para ser representado ante un público. Necesita que el director monte toda la escena, todos los elementos que necesitan, vestuario, bueno, los demás complementos, los demás elementos, para poder llevar a cabo la obra dramática. Por ende, al ser un texto que se representa ante un público, sus personajes que van a narrar las acciones van a estar representados por los actores, los diferentes actores. Este género también presenta acotaciones, que en sí, las acotaciones lo que hacen es aclarar lo que hay en la escena, lo que tiene que decir o hacer el actor. Entonces, vamos a tener tres tipos de acotaciones. Están las acotaciones de escenografía. Estas van a ir dirigidas al director de la compañía, es decir, el que va a montar la obra. Y hace alusión al mobiliario, el vestuario, las luces, la música, la época, en fin, todo lo que se necesita para llevar a cabo la obra. Entonces, por ejemplo, podemos decir que dentro del texto vamos a leer, bueno, en la mesa un teléfono y unas flores. Nosotros nos imaginamos cómo está la escena, pero ya la puesta en escena va a presentar la escena en sí y vamos a ver entonces la mesa, el teléfono y las flores. Si el libreto dice que aparece un gran árbol, entonces el director tiene que ver cómo representar ese gran árbol. Luego tenemos las acotaciones de acción, que estas van dirigidas al actor y le indica lo que debe hacer y cuándo hacerlo. Entonces, por ejemplo, dice, ve al público y sonríe. Entonces, el actor que está representando ese personaje tiene que volver a ver al público y sonreír. Además están las acciones de desplazamiento. Estas indican si el actor debe moverse en el escenario, entrar o salir de escena. Vean este ejemplo que está aquí, dice, va a la ventana. O sea, el actor tiene que dirigirse hacia la ventana. Esas acotaciones van a aparecer en el texto escritas con otra letra, en negrita o entre paréntesis. Porque cuando leemos un texto, tenemos que hacernos la imagen mental de la escenografía, de cómo está montado todo. Esos serían los tres tipos de acotaciones. En los diferentes textos que analizamos aquí, que son tres historias, cada una perteneciente a la obra Terminal del Sueño del escritor costarricense Melvin Méndez, que es una obra que se compone así de tres historias, en este caso las que vamos a analizar para efectos de esta tutoría. Se compone de tres historias, cada una en un solo acto. Entonces, cada historia es un solo acto. Un pedacito de mundo, Ciega Fortuna y La joven y el rey. Cada una representa así un acto.
Ocurre a principios, cada una, estas historias ocurren a principios de los 90, cada una es una historia independiente de la anterior, con una terminal en común. Son encuentros fortuitos que garantizan llevarnos en un viaje a cumplir los sueños, en una obra que ya se ha convertido en un clásico costarricense. A continuación vamos a hacer una sinopsis de cada historia, vamos a destacar los diferentes personajes, los temas, y vamos a dejar de último lo que tiene que ver con el mundo mostrado, los espacios y los registros de habla. Entonces, iniciamos con Ciega Fortuna. Ciega Fortuna, bueno, el argumento de esta historia es un matrimonio muy pobre. Cecilia y Mario son los protagonistas. Ellos se ganan la vida cantando en la terminal, limpiando zapatos. Viven de la limosna de la gente. Entonces, aquí podemos visualizar que es un matrimonio muy pobre. Dice que un día, Mario encuentra una maleta llena de dinero, se ve millonario y empieza a soñar qué va a hacer con ese dinero. Cecilia, en cambio, desconfía, trata de convencer a su esposo para que devuelvan esa maleta, porque les puede traer muchos problemas. No obstante, Mario decide pedir una pizza para celebrar. Luego llega un guardia de seguridad del banco, pregunta por el dinero, les dice que es un dinero marcado, no tiene valor, ya se venció, y que más bien se disponían a destruirlo, pero que alguien sacó la maleta. Al final, Cecilia logra convencer a su marido y devuelven el dinero. Llega la pizza, ellos hacen que no saben nada, pues han vuelto a su realidad, a la pobreza, a la tristeza que podría crear ese ambiente de pobreza, ¿verdad? Pero que después vamos a ver que en sí ellos representan una felicidad, ¿verdad? El tenerse mutuamente. Dice Cecilia Consuela Mario que mientras se tengan el uno al otro, no necesitan de nada más. Ellos por sí mismos, complementan esa felicidad. Como podemos ver, los protagonistas de esta historia son Cecilia y Mario. Cecilia es una mujer ciega. Bueno, por ahí podemos relacionar el contenido, vean, el contenido con el título, Ciega Fortuna, ¿verdad? Aparte que era una fortuna que no tenía ningún valor, era una falsa, ¿verdad? Esta mujer aparenta tener más de la edad que tiene, que son aproximadamente 30 años. Toca el acordeón, canta y viste humildemente. Luego tenemos a Mario, que es un hombre maduro, limpiabotas, esposo, y se le representa como el lazarillo de Cecilia. El lazarillo es el que dirige a otra persona que no puede ver. Participa además por ahí un guardia de seguridad y el repartidor de pizza. Pero los protagonistas de esta historia son Cecilia y Mario. Algunos temas que podemos destacar de esta obra es el amor que se muestra mutuamente Cecilia y Mario. Ellos se abrazan profundamente. Cecilia le dice a Mario en este fragmento, podemos ver un ejemplo: Mario, nuestra fortuna somos nosotros mismos. Vos sos mi tesoro y yo tu tesorito. Bueno, aquí hay una muestra de amor entre nuestros protagonistas. Luego tenemos el tema de la pobreza. Ellos son personajes muy pobres, ¿verdad? Trabajan, viven de las limosnas y no les queda más que trabajar. Cecilia lo dice aquí, bueno, ahora a trabajar. También tenemos el tema de la felicidad. Cecilia le dice a Mario que no necesitan de nada más que sí mismos para ser felices, ¿verdad? Aquí hay un fragmento también que dice, dice Mario, yo te dije que sí, quiero que nos olvidemos de lo que éramos, que nos despidamos de estos cuerpos de lata, de cartón. Bueno, entonces por un momento, él sueña y olvida su realidad para ir en busca de esa felicidad. Eso que parte de un sueño, pero también tenemos la otra parte, cuando Cecilia nos demuestra que para ser felices solo se necesitan ellos dos, nada más. Esa es un pequeño acercamiento al texto Ciega Fortuna. Luego tenemos la otra historia, que es La joven y el rey. En este caso, el argumento de la historia es una muchacha, Coralia, matriculó un curso de teatro solamente porque quería estar cerca del joven que le gustaba. Debía leer Shakespeare, pero no le gusta. Lo considera un texto viejo, obsoleto, aburrido. Ya estando en la terminal, habla con una amiga, el conserje, Oldemar.
lee la portada y comienza a citar a Shakespeare. Eso asombra a Coralia, que no cree que alguien de su condición, es decir, de la condición de Oldemar, sepa teatro. Como es un conserje, es un barredor, entonces piensa que él no puede saber lo que tiene que ver con el teatro. Y menos de ese autor, que es un clásico. Pero Oldemar le demuestra que las apariencias engañan y le cuenta lo mucho que él ama el teatro y cómo por situaciones familiares no pudo estudiar. Bueno, aquí nuestros protagonistas son Oldemar y Coralia. Oldemar es un hombre maduro, entrado en años, una vida llena de pequeños triunfos, pero también de grandes dolores. Ha trabajado toda su vida en oficios menores, por no tener estudios formales. Sin embargo, él es un autodidacta y muy buen lector. Maneja un vocabulario culto, ahí lo podemos ver y se va a evidenciar, más adelante lo veremos. Y es aficionado al gran teatro y al cine de su tiempo. Coralia, en cambio, es una muchacha dinámica, enamoradiza, un tanto alocada, con una vida social activa, sin grandes cuestionamientos existenciales, pero sensible. Ahí nos lo demuestra cuando decide quedarse con el personaje. Bueno, la historia nos dice que ella se queda para tratar de llevar a cabo un poquito lo que ha soñado Oldemar. Dentro de los temas, podemos visualizar el tema de la pobreza. Bueno, tenemos un personaje, Oldemar, es el que barre las aceras, ¿verdad? Nos lo dice el fragmento, el texto en sí, e incluso Coralia cree que por su condición, ella cree que Oldemar no debe saber nada de lo que es Shakespeare. Aquí tenemos un fragmento donde dice, Coralia, muy curiosa, perdón si le parezco grosera, pero usted conoce Shakespeare. A lo que le responde Oldemar, las apariencias siempre engañan, señorita. Un simple barredor de aceras puede ser un hombre culto. Luego tenemos el tema de las apariencias, que parte también del fragmento anterior. Las apariencias. Él era un simple barredor, pero no por eso dejaba de ser un hombre culto. Incluso él más adelante dice, así como un senador de la República puede ser un perfecto burro, ¿no le parece? Y Coralia sonriendo, bueno, sí puede ser. Entonces, no hay que dejarse llevar por las apariencias. Eso es lo que da a entender el personaje Oldemar. Luego tenemos el tema de los sueños. Se representa muy bien el personaje de Oldemar. Incluso nos cuenta una historia de su padre, que también soñaba con ser parte de este género, el teatro. Dice, papá se pasaba horas enteras contemplando los ensayos y haciendo su partecita en el coro. No sé si alguna vez hizo un gran papel, pero amaba el teatro. Guardó todos los libretos en un baúl que después me regaló. Entonces vemos que ese sueño no era solamente de Oldemar, sino también de su papá. Esos son los tres temas que sobresalen. Hay otro estilo, pero los que sobresalen serían estos tres. Por último, tenemos un pedacito de mundo. Un pedacito de mundo otra vez, tenemos aquí una pareja, en este caso es Elisa y Alberto, son una pareja que se van a casar, tienen todo listo para casarse, están los invitados esperando, ella en medio del camino se baja del auto justamente cuando llega a la terminal. Alberto, el novio, está tratando de convencerla de continuar, pues ya los invitados están esperando, ya está todo listo, pero ella dice que quiere huir, le entra un sentimiento, unas ganas de huir, quiere volver a un pueblito donde ella fue maestra rural y prometió volver. Él le dice que pueden ir de vacaciones, pero que él es un médico y su deseo es trabajar en un gran hospital. Ella le dice también, trata de convencerlo de que ahí hacen falta médicos en ese pueblito, pero él tiene otros sueños y desea compartirlos con ella. Al final no logra convencerla y entiende que ambos tienen sueños diferentes, por eso cada quien toma su camino. Se despiden como buenos amigos, ella aborda el autobús y se va. Aquí en esta historia nuestros protagonistas son Elisa y Alberto. Elisa es la novia, el sueño de volver a Villajilguero la hace retractarse del matrimonio. Villajilguero es un pueblito al que prometió volver. Alberto es el novio, es un médico de profesión, tiene grandes sueños, no desea irse a vivir como un médico rural, en un pueblo donde dice olvidado de Dios. Él desea trabajar en un gran hospital. Luego aparecen otros personajes, entre los cuales está Severino, que es un hombre que hospedó a Elisa en el pueblo cuando estuvo allí. La trató con cariño y siempre le deseó lo mejor. Los temas que sobresalen en esta historia,
Bueno, primero que nada, la realización personal, incluso por encima, de alguna manera, del amor de pareja, porque aquí podemos ver que cada uno decide abordar o tomar caminos diferentes. Por ejemplo, en el fragmento nos los ejemplifica, dice, no puedo, Elisa, no me nace de verdad, no está en mis planes. Mis planes son como los de cualquier persona, ejercer mi profesión honradamente. Esa es la realización personal de Alberto, contraria a la de Elisa, que desea ser maestra en ese pueblito, ¿verdad? Ellos deciden continuar cada uno por su camino, llevando a cabo esa realización. Luego tenemos el tema del amor, que pasa como a un segundo plano, porque aunque los dos novios, los enamorados aparentan o nos da a entender que se aman, cada uno toma su camino. Aquí le dice Elisa, porque yo te amo, y Alberto le responde, yo te amo, ¿qué clase de amor es este que cambia de la noche a la mañana? Y le dispara el corazón del otro sin previo aviso. Bueno, aquí hay muestras de amor. Este fragmento y otros van a ejemplificar este tema. Hay otros temas que se abordan, el tema de los sueños, que va muy ligado a la realización personal. Cada uno busca esa felicidad que le provoca ejercer su carrera en diferentes lugares. Esos serían los temas. Luego, siguiendo con el análisis del texto de estructura, tenemos que recordar los diferentes puntos del mundo mostrado, entre los que se destacan los espacios. Esto vamos a hacerlo de manera general, tomando en cuenta los tres textos. Tenemos un espacio físico. Hay que recordar que el espacio físico es aquel que me indica los lugares que se presentan en las obras o en los textos. Puede ser nombre de lugares o puede ser descripción detallada de lugares. Aquí tenemos un lugar, un espacio físico en común de las tres historias, que es la terminal. Todas las historias tienen su punto de encuentro en la terminal. Además, hay diferentes fragmentos que ejemplifican estos espacios. Aquí hay uno, en La joven y el rey dice, Coralia ha vuelto. Cuando el viejo termina este parlamento, ella se acerca a la banca con una gran sombrilla en una mano y en la otra lee el texto. Aquí tenemos, nos está describiendo el lugar en el momento que Coralia se acerca a la banca. Ese es un espacio físico. Tenemos espacio ético. El espacio ético, recuerden que tiene que ver con los valores que se presentan, aunque podemos extraer del texto. En este caso, un fragmento de pedacito del mundo, un pedacito del mundo lo dice Elisa. Les dije, cuando sea una profesional, regreso. Ya tengo el título, ya soy una profesional y tal parece que no voy a cumplir mi promesa. Ese es el argumento que le da Elisa a su novio para regresar a Villa Jilguero. Ella se siente responsable de cumplir con esa promesa. Entonces tenemos este valor de la responsabilidad. Tenemos también un espacio psicológico. Recuerden que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, ya sean de tristeza, felicidad, que se presentan en los personajes. En Ciega Fortuna tenemos un fragmento que dice, se ponía furioso y me regañaba, pero cuando ya le enseñaba las manos, entonces él se daba cuenta que era verdad. Entonces aquí tenemos los sentimientos de ira, de furia, de regaño, ¿verdad? Entonces aquí representa muy bien el espacio psicológico. Hay espacios religiosos. Recordemos que el espacio religioso tiene que ver con las creencias, ya sean santos, vírgenes, dioses, en fin. Aquí Cecilia, en Ciega Fortuna, hace un comentario que dice, escucha mi último pensamiento, me lo aprendí de memoria, escucha, va a llegar un día, Mario, en que el Hijo de Dios va a acomodar el mundo y entonces una mujer poeta será presidenta. Aquí tenemos que Cecilia cree en Dios y ese es el espacio religioso. Hay otros espacios que se visualicen, podemos extraerlos de la lectura de cada uno de las obras. Ahora, que analizaremos los registros del habla presente. Se presentan dos, el coloquial y el literario. Recordemos que el lenguaje coloquial es aquel que se usa en la cotidianidad, que es de confianza, ¿verdad?, entre las personas. Aquí cuando Coralia habla con su amiga, nos presenta esa confianza que hay entre ellas y utiliza un lenguaje sencillo. Dice, Mabel, soy Coralia, me fue bien, ¿y a vos? Qué bueno,
No, yo matriculé teatro. No, mujer, a mí el teatro no me gusta. Entonces vemos que aquí es una conversación entre amigas en confianza. No es un lenguaje detallado o que usa un lenguaje muy elevado. No. Todo lo contrario al literario, que sí es un lenguaje más que utiliza palabras que embellecen, hace uso de las figuras literarias. Por eso es que se llama, es un tipo de lenguaje culto. Oldemar no lo dice o no lo representa citando a Shakespeare, dice él es el oriente y Julieta es el sol, levántate bello sol y mata a la envidiosa luna, que ya está enferma y pálida de dolor. Recordemos que este lenguaje es como también romántico y apasionado, ¿verdad? De ahí que se llame este lenguaje literario. Bueno, recordemos también que existen otros tipos de lenguaje, podemos irlos ubicando dependiendo del fragmento. Hay que contextualizar también. Cuando nosotros leemos un texto, tenemos que tener presente siempre que cada historia o cada tema que se aborda en el texto es un tema que se puede relacionar con nuestra realidad inmediata. Entonces, por ejemplo, un tema que se abordó en alguno de los textos que predominaba en el tema de la pobreza. Lo vimos en Cecilia y Mario, lo vimos en Oldemar, en La joven y el rey, y es un tema que se aborda claramente en el texto, pero que también lo podemos contextualizar, llevarlo a nuestra realidad, relacionarlo con la realidad. Bueno, siempre ha sido un problema la pobreza, ha existido, sigue existiendo y quizás seguirá existiendo, ¿verdad? Tenemos que ganarnos el sustento de cada día, es importante tener un trabajo, en fin, siempre es importante, cada vez que analizamos o leemos un texto, contextualizarlo. Ya para terminar, recuerden que ustedes pueden evacuar dudas con su tutor de sede. No lo olviden y aprovechen todos los materiales de apoyo que nos ofrece CONET, ¿verdad? En su página, y también los tutores de sede, con mucho gusto les evacuarán las dudas. Muchas gracias.